ninguna diferencia hizo, ninguna, entre nosotros y ellos. Fue lo mismo. Lo que está diciendo Pedro, el Dios que salva a los judíos es el mismo Dios que salva a los gentiles. La manera que Dios salva a los judíos es la misma manera en que salva a los gentiles. ¿Cómo? Aquí lo dice, purificando por la fe sus corazones. Mismo Espíritu Santo, mismo Jesucristo, mismo Padre Celestial, misma fe, misma forma de salvación, mismo medio de gracia. La fe, los corazones son purificados cuando creemos en el Señor y nos convertimos, nos entregamos a Él. Ahora pues, dice, está hablando Pedro todavía, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¡Qué cosa! La práctica de la hipocresía religiosa, de exigirle a la gente que cumplan con cosas que aún los mismos líderes no están cumpliendo. Dice Pedro, nuestros padres no pudieron cumplir la ley. Jesús lo enseñó que por la ley nadie se salva. Está diciendo Pedro, nosotros tampoco lo hemos cumplido. No hemos logrado hacerlo. La ley no salva porque no se puede llevar la ley al pie de la letra y lograr cumplir con cada detalle de la ley. La ley no salva, la cruz del Calvario salva, Jesucristo salva. Entonces, ¿cómo le vamos a imponer a esta gente que tienen que guardar la ley? Verso 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo la salvación. Es por la gracia. De ninguna otra forma se es salvo. De ninguna otra manera se recibe salvación, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 12, la reunión se amplía. Da la impresión de que la iglesia ha seguido reunida, están discutiendo el asunto, se han apartado los líderes, los ancianos y los apóstoles para discutir este tema. Pedro le ha hablado a todos y ahora regresan a la asamblea o se integran a la asamblea que da la impresión de que tenían una bulla tremenda porque estaba todo el mundo discutiendo este asunto y discutiendo este tema, y ya ustedes saben, unos en favor y otros en contra. A partir del versículo 12 entramos en esa asamblea total. Así es que los primeros versículos, un informe de lo que Dios está haciendo. Segundos versículos, la discusión entre los líderes. Segundo grupo de versículos que serían del 6 al 11. Ahora, a partir del versículo 12, vamos a la asamblea general. Están allí todos los creyentes. Ha llegado gente de diferentes lugares también para oír y participar en esta discusión. Entonces, toda la multitud cayó. Todos callaron. Y oyendo a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, un altito aquí. ¿Quién es este Jacobo? Este Jacobo es el hermano de Jesús. Es uno de los hijos de María. Era de los que caminaba con María y llegaban a los lugares donde Jesús ministraba. Pero este Jacob no había creído en el Señor. Jacobo no había creído en Cristo mientras Jesús estaba vivo. Jacobo vino a creer en Jesús cuando Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo fue lo que estremeció a Jacobo. Hasta allí, Jacobo era de los que decía, sí, este es mi hermano. Si lo conozco desde que era niño, conozco su vida, ¿qué va a decir que viene del cielo? Jacobo no creía en el Señor, pero cuando vio que Jesucristo había resucitado al tercer día de entre los muertos, la resurrección trajo convicción,
a Jacobo. Y ahora Jacobo se ha convertido, no en uno de los 12, porque los 12 ya estaban completos, pero un líder, un apóstol, un obispo, un pastor en Jerusalén con una autoridad extraordinaria. Y ese hombre de esa maravillosa autoridad es quien habla aquí. Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón usa el nombre hebreo, Simeón, de Pedro. Simeón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre o para gloria de su nombre. Cómo los salvó, gente que glorificara su nombre. Y cómo esto concuerdan. Y con esto concuerdan. Él va a encontrar donde la profecía bíblica concuerda con lo que está experimentando estos hermanos. Porque fíjese usted que de lo que se trata es de la experiencia que vivió Pedro. Pero si la experiencia que vivió Pedro no es bíblica, no la podemos aceptar. Entonces dice Jacobo, bueno, precisamente concuerda lo que vivió Simeón con lo que dice el profeta Amós. Y él cita entonces, con esto concuerdan, ¿sí?, pues las profecías, las palabras de los profetas, como está escrito en Amós capítulo 9. Les leo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿En qué consiste la restauración del tabernáculo de David? En que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Quién es el resto? Aquellos que no son judíos. Aparte de los judíos, los otros también tienen la oportunidad. Esto de la restauración del tabernáculo de David no consiste en otra cosa, según Jacobo. Y no me diga lo que dice ninguno por ahí, ni ningún cantante, predicador, evangelista. Dígame lo que dice aquí Jacobo, el hermano de Jesús. Y Jacobo, el hermano de Jesús, entiende que la restauración del tabernáculo de David es la inclusión de los gentiles en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo se extiende esa gracia del Señor a todo el mundo para que tanto usted como yo podamos ser salvos? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y ese inquietar a los gentiles se refiere a no ponerle trabas religiosas exigiendo que ellos tienen que ser o hacer de cierta manera en particular para poder entonces ser salvos. No, basta con que hayan creído en nuestro Señor Jesucristo. Basta con que se hayan convertido al Señor. Basta con que usted abra su corazón a Dios, abra su ser al Señor para que el Espíritu Santo de Dios entre y les salve. No pongan trabas. Comienzan con tonterías a poner trabas. Además de convertirte, tienes que ponerte esto y tienes que ir aquí, tienes que hacer allá. No, para ser salvo solo hay que abrir el corazón y entregar la vida por entero a Jesucristo. Quien entrega su vida por entero a Jesús, le sirve. Y las obras, la buena conducta, es producto de la fe en ellos. No es la buena conducta la que produce la salvación, es la fe en Cristo la que produce la salvación. Y ahora que soy salvo, se producen las obras y conducta que son fruto de esa fe que está en nosotros. ¿Sí? Versículo número 20. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación o inmoralidad sexual, de ahogado y de sangre. Mire, lo que entiende Jacobo es que estas 4 cosas no son simplemente de la ley, sino de que antes de que Moisés
escribiera la ley y la diera al pueblo,